Perdonen, hermanitos, esta breve interrupción. Decía pues que el Señor, en su generosidad, en su gran amor, de todas maneras hace que Moisés eh, mitigara, digamos, su pesar, ¿no es cierto? Porque vemos más adelante, cuando ocurre la transfiguración de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando estaba, recuerden, en el curso de ETE, en el semestre de retiro, en el que estaba por esta parte de Iturea, ¿no es cierto? Donde ocurre la transfiguración del Señor Jesucristo cuando estaba con sus discípulos ahí. Y vemos la presencia, está relatado en la Biblia, de Moisés, Elías y el Señor Jesucristo. O mejor en el otro orden, Jesús, Elías y Moisés. Entonces el Señor sí le da con autoridad el ingreso a la tierra prometida. Que no es, bueno, lo histórico es que a la tierra prometida del Señor es donde emana leche y miel, pero la gran promesa es de la Jerusalén celestial, donde pasaremos a vivir eternamente y compartiremos la mesa con todos los profetas y los hombres de Dios. Así es, hermanos. Entonces, bueno, ¿qué nos queda como reflexión aquí? Que la aparente incredulidad de Moisés, ¿no es cierto?, destruyó, como dije hace un momento, el simbolismo de la roca, por cuanto Cristo realmente fue sacrificado por una sola vez, de una vez para siempre. Quizá no lo alcances a comprender aquí, por la brevedad, pero esto también va referido, para entenderlo mejor y desde otro ángulo, a las diferencias que hay, hermanos, entre lo que sale de la palabra de Dios, que es la inspiración divina, que es la verdad, con lo que vemos ahora, por ejemplo, en algunas iglesias, específicamente en la católica romana, que al Señor se le sacrifica tantas cuantas veces se hace una misa que es antibíblica, no siempre están crucificando al Señor, crucificando y así persistirán quién sabe por cuántos años más. Todo está asociado a este tema. Continuamos, hermanos. Además, debemos pensar nosotros que por lo general, hermano, estamos nosotros pensando en la obra del pastor para con su congregación, en lo referido a Moisés, pero no a la inversa, ¿no es cierto? La responsabilidad que tienen, digamos, que tiene la congregación, en este caso el pueblo de Dios, con Moisés. A los pastores se les debe obediencia y respeto, cosas que a veces no se hace, siempre. Tanto así que así, si hacemos las comparaciones con la de Moisés y de nuestros pastores también, a veces por nuestras actitudes hacemos quebrantar su paciencia, hermanos, y cometer errores. En el punto 7 tenemos los embajadores. Junto a los preparativos, hermanos, para la última etapa del viaje, ya sabemos, como han leído ustedes en su libro, ellos enviaron desde Cádiz embajadores al rey Edom, para que pudieran pasar por sus territorios, por supuesto, y esto pagándoles el agua que iban a consumir e incluso los alimentos, pero lamentablemente pues no recibieron esa autorización. La razón es que los edomitas, hermanos, los edomitas son, porque nos hemos instruido en la palabra de Dios, los edomitas son descendientes de Esaú. Recuerden, de Esaú es el hijo de Isaac con Rebeca, que son Jacob y Esaú. Jacob es el que roba la primogenitura, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho no se había olvidado. Entonces están aquí en el territorio de los edomitas, que son descendientes de Saúl, ¿no es cierto? ¿Y cómo le iban a autorizar? Más bien al contrario, agarraron y llamaron ejércitos y empezaron a asediarlos a ellos. Bueno, ¿qué nos queda como reflexión, hermano? Que este viaje, que debió durar realmente 2 años, demoró 40 años, perdiéndose una generación completa bajo el sepulcro.
sin haber experimentado la victoria que Dios les había preparado. Es de esperar, hermanos, que no ocurra esto, que no ocurra un cáliz en nuestra congregación. Así las cosas, hermanos, pasamos entonces al tema B, que es referido a los otros cuatro puntos que nos quedan por estudiar para completar el tema desde Sinaí hasta el Jordán, referidos al Monte Or, a la frontera con Edom, la frontera con Moab y a la conquista de los amorreos. En el Monte Or ocurre el cambio de Aarón. El cambio de Aarón por Eleazar, ¿no es cierto? Ahí viene, ese es el significado. Después de 40 años finalmente salieron de Cades y llegaron al monte de Or. Aquí murió Aarón en la cumbre, ¿no es cierto? Y entregando las vestiduras oficiales de sumo sacerdote a su hijo Eleazar. Ya Aarón para esto tenía 123 años, registra la palabra de Dios. Eleazar, en cambio, el tercer hijo de Aarón, era el sobreviviente mayor después de la muerte de ¿quién? De Nadab y Abiú en el Sinaí. ¿Recuerdan? Los que llevaron fuego extraño al altar. Y de los otros tres hermanos, de Coré, de Datán y de Abirán, los que también quisieron llevar fuego o quemar incienso en el altar. Los que pretendieron, o los que incitaron a los 250 príncipes. Aquí, hermanos, la reflexión así en corto sería que comprobamos una vez más la debilidad del sacerdocio en el Antiguo Testamento frente a la muerte. Es un sacerdocio muy corto, ¿no es cierto? Porque los sacerdotes van muriendo, se van relevando. Porque así estaba precisado en el estatuto para el Levítico. Pero a buena hora lo que ocurre aquí comparativamente es respecto al sacerdocio de nuestro sacerdote eterno, que es Jesucristo. Él es nuestro abogado y sacerdote frente al Padre. Esa es la sabia reflexión, hermanos. Luego tenemos el siguiente punto, que es la frontera con Edom. Y el tema es ahí culebra alzada. Al salir del monte Or, hermano, ellos retrocedieron hacia el Mar Rojo, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito? De rodear a la tierra de Edom que les había negado el paso. Entonces, Dios, por ser hermanos de Jacob, pidió a Moisés que no atacaran a los edomitas. Y obviamente este largo recorrido desanimó nuevamente a los israelitas. Y nuevamente surge la queja. Como castigo, Jehová les mandó serpientes ardientes, que se entiende que son un tipo de serpiente que la mordedura es tan peligrosa y tan, lastimosa para el ser humano, que le inflamaba la piel de una manera increíble, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, la muerte inmediata. Aquí nosotros tenemos que rescatar algo importante. Esta vez los israelitas, la tomaron la cosa en serio, ¿no? Se arrepintieron. Entonces Moisés, instruido por Dios, elaboró o confeccionó una serpiente de bronce y la puso sobre la punta de un palo o de una asta. Y advirtió al pueblo que cualquiera que fuere mordido por las serpientes, con solo mirar la serpiente de bronce, encontraría sanación, salvación. Entonces aquí hay ya una figura muy clara que prefiguraba ya la presencia del Mesías, ¿no? El mismo Jesús, como reflexión ahora, se refirió a esta historia, ¿no? En Juan 3, 14, 15, para ser más exactos. Dijo que el Hijo del Hombre, también sería levantado sobre la cruz del Calvario para salvarnos de las consecuencias del pecado. Eso está también relatado en 2 de Corintios 5:21.
Y en el punto C tenemos la frontera con Moab. La palabra clave aquí es la corriente Arnón. Bueno, habían 3 arroyos, ¿no es cierto? Ahí entre ellos estaban el arroyo de Sered, el de Arnón y el de Jaboc. Entre Sered y Arnón estaba ubicado el país de Moab, y la frontera de Moab, entre la frontera de Moab con los amorreos, viene a ser el arroyo Arnón. De ahí el tema, ¿no es cierto? Como los moabitas eran descendientes de Lot y parientes de Abraham y obviamente de Israel, Dios ordenó que no se les molestara, ¿no es cierto? Más bien que cruzando el arroyo en el valle del Quered, pasaran al lado este del territorio de Moab hasta llegar al otro lado del arroyo de Arnón, dice el texto. Frontera con la tierra de los amorreos. Y ahí tenemos otra de las razones respecto a la corriente Arnón. Y en el tema de los amorreos, ya es un tema, hermano, que lo dejamos ahí por lo extenso del estudio y porque nos toma mucho tiempo, pero ya lo dejo más bien como tarea para que ustedes, viendo ahí el mapa que tienen al final de su libro, puedan hacer, digamos, un esfuerzo por ubicarse mejor sobre los arroyos y las ciudades que tuvo que cruzar el pueblo de Dios hasta llegar a la tierra prometida. Bien, hermanos, entonces ahí ahora vamos de lleno al estudio, al desarrollo de la lección 10C. Muy bien. Tenemos aquí, dice, de frente a la pregunta: ¿en cuál de los 8 lugares desde Sinaí al Jordán tuvo lugar el hecho de las serpientes de bronce? En la frontera con Edom, la respuesta. 3A. En el punto 3 dice: de la lectura de Números 21:4-9, comprobamos cómo lamentablemente el pueblo de Israel se hunde cada vez más en el pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometieron? Inciso A, con su corazón, pone como respuesta, pese al gran amor de Dios, pecaron de incredulidad y se desanimaron. Inciso B, con su boca, respuesta, volvieron a quejarse y culpan a Moisés e indirectamente a Dios, expresando fastidio por el maná. ¿Qué tal los haría, hermanos? En el punto 4 dice: ubico los versículos 5 al 11 de 1 de Corintios 10, donde Pablo nos explica que los pecados de los judíos nos deben servir de advertencia. Entre ellos se encuentra el pecado de la murmuración. ¿Qué castigo, inciso A, qué castigo recibió el pueblo judío por su pecado? Según Números 21:6. Respuesta: Dios los castigó con una plaga de serpientes venenosas, que mordían dolorosamente y que los mataban. Inciso B, ¿por qué murmurar no es digno de un hijo de Dios? Según Santiago 3:8-12 a Romanos 8:28. Santiago 3:8. Veamos qué dice Santiago 3:8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Avancemos, hermanos. Entonces, inciso B, ¿por qué murmurar no es digno? Porque un hijo de Dios debe usar su boca positivamente para alabar, para bendecir a los demás, para ser constructivo, y no para maldecir y destruir. Punto seguido, confiando que todas las cosas nos ayudan a bien. Punto 5. La Biblia nos asegura que los castigos de Dios tienen un propósito determinado. ¿Cómo se manifiesta esta verdad en el episodio del pueblo judío que se quejaba de Dios? Según Números 21:5-9, que ustedes obviamente ya lo han leído. Sí, la Biblia nos dice como respuesta que todo castigo de Dios tiene como propósito el conducirnos al arrepentimiento y volvernos a su amorosa presencia. Punto seguido. Encontramos y comprobamos cómo los judíos se arrepienten y buscan a Dios en oración,
por intermedio de Moisés. Punto 6. Dice, cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Dios, Él nos escucha y nos muestra su enorme misericordia. ¿Cómo demostró su misericordia a los judíos pese a sus reiterados pecados? Tenemos ahí en los versículos 8 y 9. Respuesta. Curiosamente, Dios interviene por medio de un símbolo, la culebra de bronce alzada por Moisés. Punto seguido. Todo el que fijaba su mirada en esa culebra sanaba milagrosamente. Punto 7. Ubique y lea Juan 3, 14, 17. ¿Qué simbolismo pueden tener para nosotros los diversos elementos del episodio del Antiguo Testamento de acuerdo a las palabras de Jesús en el pasaje de Juan? Inciso A, el pecado de los judíos. Respuesta, el pecado de la humanidad. Versículo Romanos 3, 23. O sea, la referencia. Inciso B, las serpientes ardientes. El juicio y el efecto de nuestro pecado en nuestras vidas y el juicio de Dios que vendrá inevitablemente. Ezequiel 18:4, referencia bíblica. Inciso C, la serpiente de bronce, la gloriosa obra de Jesús en la cruz, levantado para nosotros como a los pecadores. Romanos 5:8, la referencia. Inciso D, la mirada de los que habían sido mordidos. Respuesta, la fe de un creyente al confiar en la persona y en la obra de Cristo, referencia Juan 3:15. E, la sanidad milagrosa que se producía, la salvación que Cristo nos concede por creer en Él, referencia Juan 3:16, 17. Pero si en el punto 8, pero si las serpientes significaban los resultados de nuestros pecados y más aún el mismo Satanás, según Apocalipsis 22, ¿cómo podrían simbolizar a Jesús el perfecto Hijo de Dios? Lea 2 Corintios 5:21 y 1 de Pedro 2:24. Respuesta. Para salvarnos, Jesús, el perfecto Hijo de Dios, fue hecho pecado por nosotros. Es decir, llevó nuestros pecados en su cuerpo para salvarnos. Punto seguido. El simbolismo de la serpiente destaca esa verdad. Inciso B. Además de la cruz, Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se explica este grito de abandono de acuerdo a lo que hemos estudiado? En ese momento, Dios abandonó a Jesús, por cuanto Él llevaba nuestros pecados. Punto seguido. Grandioso milagro de gracia y amor de nuestro amado Dios. Estas son las respuestas que corresponden a este estudio, querido hermano. Disculpa la rapidez y algunos pequeños errores que podamos haber cometido, pero lo hago con el mejor de los propósitos. Bien, hermanitos, doy gracias a Dios por sus vidas y me alegro mucho porque ya en esta última semana he empezado a recibir ya las tareas que hemos tenido preparadas, hermanos, para este curso. Ya varios hermanos han dado su prueba respecto a los libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? De Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, el libro que relata la iglesia, los hechos de la iglesia primitiva, los hechos de la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Después tenemos Romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahí están, hermanos, las 3 epístolas paulinas. Vienen los 8 libros ahora, las epístolas universales, ¿no? Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera Juan, Judas y el libro de profecía Apocalipsis. Y también el tema, hermano, pendiente, que es el Salmo del Pastor, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuanto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Por sendas de justicia me conducirá, todo por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo siempre. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Ese es, hermano, lo que tenemos que hacer, un esfuerzo por memorizarlos, y que Dios los bendiga, hermanos. Perseveremos en este maravilloso estudio de la palabra. Hasta la próxima reunión, hermanitos, el próximo jueves. Dios los bendiga.